Bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy es la parte número 12 de la historia La Última Venganza. Y el nombre del capítulo es La Primera Legión. Estaba destrozado, herido, medio ciego y sacudido. Era difícil concentrarse. Estaba confuso. Era difícil pensar. Mi mente aún estaba experimentando un dolor fantasma residual de la agonía indescriptible por la que había pasado. No por lo que yo mismo me había hecho pasar. El sol golpeándonos sin misericordia mientras caminábamos por los senderos de las montañas Guadalupe, el grupo en silencio porque estábamos demasiado cansados para continuar con nuestra pequeña charla anterior. El reflejo en mis lentes, tan fuerte que es difícil ver. El sudor, porque había aceptado la invitación. ¿Por qué hacerme pasar por esto? Ah, sí, por... Mi cuerpo estaba desfigurado, quemado. Secciones enteras faltaban. Mi anterior recubrimiento exterior de cerámica había desaparecido por completo, exponiendo las capas de armadura que estaban debajo, enormes brechas abiertas al espacio, el interior de mi cuerpo expuesto para que cualquiera lo viera. Tuberías, hangares, conductores y corredores. Muchas de las vigas con forma de caja torácica que sostenían la estructura principal quedaban a la vista. La mayoría de ellas estaban dobladas y deformadas. Mis recuerdos de lo que había ocurrido después de detonar las ojivas nucleares estaban fragmentados y llenos de vacíos. Recordaba el dolor, por supuesto. Estaba bastante seguro de que algunas naves enemigas habían sobrevivido, quizás logrando mantenerse fuera del enjambre, o tal vez se habían quedado en la retaguardia todo el tiempo en lugar de perseguirme. No estaba realmente seguro, pero no habían intentado atacarme, ni aprovecharse de mi momento de debilidad justo después de la detonación. Aunque tenía sentido si ellos también habían tenido que lidiar con sus propios problemas tras la enorme explosión. Lo que no recordaba era haber activado mi motor Warp, ni el tiempo que había pasado en Warp. Supuse que me había estado moviendo por instinto, como en piloto automático, quizás incluso perdiendo la conciencia por momentos. Es difícil de decir, pero estaba aquí. Había sobrevivido, a pesar de todo, a pesar del daño a mi cuerpo, a pesar de las pérdidas catastróficas, seguía vivo. No pude evitar sentirme sorprendido por eso. Sabía que debería haber muerto allá atrás. La única razón por la que no lo hice fue porque tuve suerte. Era un pensamiento que ponía las cosas en perspectiva. Había estado cerca, demasiado cerca de la aniquilación. Había estado rozando el abismo, casi precipitándome en él, pero logrando retroceder en el último segundo. Había sido demasiado cerca para sentirse cómodo, y cuando pensaba en mis propias acciones durante la batalla, mi temeridad, el desprecio por el daño infligido a mi propio cuerpo, a mi mente, recordé que había considerado seriamente la idea de lanzarme contra el planeta en un ataque kamikaze. Me alegraba de no haber optado por ello, pero revelaba algo sobre mí que no quería admitir, que alguna parte de mí simplemente no se preocupaba por sobrevivir, por el futuro, que había perdido todo lo que me importaba cuando la Tierra fue destruida, y que la autoinmolación, el suicidio, no estaba fuera de la mesa. Una sala llena de gente, demasiada para sentirse cómodo, demasiado ruido, demasiado difícil concentrarse, demasiado difícil enfocarse, demasiados hablando al mismo tiempo, hablándome, condolencias, asintiendo la cabeza, mi rostro inexpresivo. ¿Pensarán que es porque no me importa? ¿Porque no puedo preocuparme? Pero están equivocados. Suicidio, habían dicho. Suicidio, en voz baja, como si, con decir la palabra, se suponía que debía estar haciendo esto como una promesa. Todo provenía de esa vaga noción de estar en deuda, solo porque todavía existía, solo porque había sobrevivido a nuestra destrucción, de verles a los miles de millones de humanos muertos en casa su retribución. Ese
ese era el motivo que aún me impulsaba. ¿No? ¿No? De cualquier manera, matarme en una llamarada de gloria no iba a lograr eso. De hecho, se sentía peligrosamente cerca de una salida fácil. ¿Había sido ese mi plan desde el principio? ¿Había sido esa la verdadera razón por la que no tenía copias de seguridad? ¿Por la que me había atado a un solo cuerpo? No. Había algo más, ¿no? La idea... La idea de los límites. De seguir siendo humano y parte de eso. Lo sabía. Tenía que ver con la muerte. Con... con estar sujeto a ella. Con tener un final. Pero... ¿había sido esa la decisión correcta? Creo que no. En realidad no. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que solo era una limitación artificial que me estaba imponiendo a mí mismo por miedo. Sabía que no estaba en mi naturaleza morir, al menos no en mi nueva naturaleza, y aún así había establecido límites, límites que había creído importantes para evitar llegar demasiado lejos, límites que me impedían aceptar esta nueva naturaleza, que me ataban al pasado, a la humanidad, a lo que alguna vez había sido, pero que también me impedían hacer lo que ahora necesitaba hacer, que me obligaban a contenerme en una guerra que exigía que diera ese esfuerzo extra. Sabía lo que tenía que hacer. Simplemente no me gustaba, pero ya no podía seguir retrasándolo. Esto, esto solo había sido una llamada de atención. Así que enfoqué mi atención en mis máquinas. Mis fábricas habían mantenido su producción mientras yo estaba en Warp, viajando de regreso a casa exhausto y con la mente destrozada. Habían seguido fabricando nuevos drones y naves. Habían estado en una especie de niebla mental al regresar en Warp hacia la seguridad de mis propios sistemas. Y en mi estado delirante, alguna parte de mí eligió escapar de vuelta a este refugio en particular. De vuelta al enorme hábitat orbital que estaba construyendo en el cinturón principal de asteroides de Tau Ceti. Tau Ceti. Me gustaba este sistema estelar. La multitud de cuerpos planetarios pequeños tan comunes alrededor de otras estrellas no había logrado formarse aquí. En cambio, Tau Ceti estaba rodeado por un cinturón de asteroides grueso y denso, rico en metales y minerales valiosos, sin enormes pozos gravitatorios con los cuales tengo que lidiar. La extracción de recursos era facilísima. Como resultado, la mayoría de las nuevas naves que había estado construyendo durante las últimas semanas habían sido fabricadas por las fábricas contenidas en el principal hábitat orbital de Tau Ceti. Había comenzado como un pequeño puesto minero, igual que los que establecí en mis otros sistemas, pero paso a paso había continuando expandiéndolo hasta convertirlo en la estructura más grande que había construido jamás, aparte de mi propio cuerpo, claro. Contenía plantas de energía, hangares enormes, lo suficientemente grandes como para albergar 2 naves de apoyo lado a lado, áreas seguras donde probar nuevos diseños de drones y un verdadero ejército de máquinas de mantenimiento, constructores y drones de extracción de recursos. Sabía que todavía me llevaría varios días recuperar por completo mis pérdidas de la última batalla, pero al menos era un comienzo, uno muy bueno. Ya tenía alrededor de 400,000 drones y soldados, y 7 naves de apoyo. Sin duda, no era suficiente para enfrentarse a una flota del Consejo tan fuerte como la última, pero dudaba que el Consejo fuera capaz de montar una defensa tan poderosa otra vez. No en el corto plazo al menos, y por las mismas razones tampoco esperaba que iniciaran una ofensiva pronto, lo que significaba que podía tomar un respiro y concentrarme en lamerme las heridas y recuperar mi fuerza perdida. Mi primera acción fue construir bancos de datos estacionarios en mis puestos avanzados, algunos en el hábitat orbital de Tau Ceti,
otros en las muchas estaciones mineras y puestos avanzados que tenía repartidos por los planetas y lunas bajo mi dominio. Guardé una copia de seguridad de mi mente en cada uno de ellos. La decisión de dar este primer paso había sido difícil y esperaba sentir algo, cualquier cosa, al cruzar ese límite que me había impuesto a mí mismo, al romper la primera de mis reglas. Pero mi aprehensión solo dio paso a esa sensación de quietud, de extraño desapego al que me estaba acostumbrando cada vez más, e incluso la molestia que alguna vez había sentido por no poder experimentar nada más que una calma indiferencia también estaba desapareciendo. Con mi inmortalidad ahora garantizada, ordené la construcción de nuevas unidades de procesamiento en cada una de las 7 naves de apoyo que tenía, en las que aún estaban en las líneas de ensamblaje. Poderosas granjas de computación, cada una capaz de albergar una mente artificial similar a la mía. Mientras esas órdenes se llevaban a cabo, reemplacé el plano que mis fábricas estaban usando para producir nuevos soldados de asalto. En lugar de los soldados humanoides, hice que usaran el diseño original que había creado, el que parecía una araña. Las arañas eran simplemente un diseño mejor, más óptimo, más fáciles de fabricar en masa, más rápidas y también más ágiles. La única razón por las que no las he estado usando era porque, equivocadamente, tenía una sensación de nostalgia humana. Era hora de ponerle fin a eso. Ordené la construcción de 2000 de ellas. Frío, un ruido creciente, una mandíbula mecánica devorándome, robando mi alma, dejando una cáscara vacía. Después de que eso estuvo hecho, me concentré en mi enjambre de drones. En ese momento, los drones eran estúpidos, no más inteligentes que un insecto, capaces solo de seguir órdenes simples, pero requiriendo mi supervisión constante durante la batalla. Eso lo sabía. Había sido la principal causa de mi fracaso durante la última pelea. Sin mí para coordinarlos, el enjambre era inútil. Darles mentes propias a las naves de apoyo debería aliviar eso, pero aún así, eso no sería una garantía. Si el Consejo había logrado bloquear las comunicaciones de mi cuerpo principal, era razonable pensar que podrían hacer lo mismo con un par de docenas de naves más. Sería mejor, según razoné, que el propio enjambre tuviera suficiente autonomía, suficiente inteligencia como para seguir luchando por sí mismo. Perderme a mí o a las naves de apoyo haría la coordinación más difícil, eso es cierto, pero si los drones podían razonar por sí mismos, deberían de ser capaces de continuar luchando por su cuenta el tiempo suficiente para hacer que la estrategia de interferencia del Consejo resultara ineficaz. No estaba a punto de darle una mente propia a todos y cada uno de mis drones. Al igual que con los proyectores de escudo, eso era prohibitivamente caro, pero por las mismas razones, tampoco lo necesitaba. Tener solo unos pocos miles de drones inteligentes en el enjambre, cada uno a cargo de un escuadrón de un par de cientos de drones tontos, debería de ser suficiente. Así que mi decisión fue diseñar un nuevo tipo de dron, un dron consciente, con mente propia. Como no tendrían tantas naves bajo su control, sus unidades de procesamiento no necesitarían ser tan complejas ni tan poderosas como las de mis naves de apoyo o las de mi propio cuerpo, solo lo bastante avanzadas como para ejecutar una inteligencia de nivel humano promedio. En esencia, estaba convirtiendo mi enjambre en algo más parecido a un ejército tradicional. Yo sería el general, las naves de apoyo serían mis tenientes y los drones conscientes los sargentos. Era extraño que no estuviera sintiendo ni una fracción de la culpa que había esperado experimentar al romper todos estos límites. La primera decisión había sido la más difícil, hacer una copia de seguridad de mi estado mental, pero también había sido la más fácil de justificar ante mí mismo, especialmente a la luz de los acontecimientos durante la última batalla. Y después de eso, cada decisión posterior, cada nuevo paso en esta dirección se estaba volviendo cada vez más fácil.
No quería que todos mis drones conscientes y mis naves de apoyo fueran clones de mi propia mente, que tuvieran mis propios recuerdos y personalidad. De algún modo se sentía mal, pero más importante aún, sabía que no sería óptimo. Cada persona tiene sesgos y puntos ciegos, yo incluido, y no quería que todo mi ejército estuviera sujeto a un pensamiento de grupo a ese nivel, que se volvieran tan predecibles que todas las mentes bajo mi mando cayeran en el mismo truco solo porque yo lo haría. No, la diversidad era sin duda la respuesta. Era algo que había aprendido en la universidad cuando estudiaba la evolución y la selección natural. Las especies que tenían diversidad genética lograban sobrevivir en un entorno cambiante, mientras que aquellas que se especializaban demasiado terminaban pereciendo si las condiciones cambiaban. Un bolígrafo empujando hacia un lado, rodando fuera de la mesa. Páginas de apuntes volando por el aire, mi libro de biología estrellándose contra el suelo, una sonrisa arrogante de superioridad en su rostro, mientras yo intentaba contener las lágrimas. Así que, diversidad de mentes sería, diversidad de personalidades. Algunos de mis drones serían cautelosos, otros impulsivos, algunos curiosos, otros más indiferentes. Eso, según razoné, debería de hacer que mi enjambre, no, que mi ejército fuera más difícil de predecir y de defender para mis enemigos. Crear las mentes resultó ser más fácil de lo que esperaba. Tenía toda una base de datos con miles de escaneos de cerebros humanos sin usar que había encontrado en mis bancos de datos originales, de vuelta en la Tierra. Estaban incompletos, con enormes regiones faltantes, inútiles por sí solos ya que no había suficiente información en ninguno de ellos como para crear la personalidad original. Pero no tenía que hacerlo. Cuando se combinaban con mi propio cerebro digital, tenía suficiente información como para reconstruir como se suponía que debía ser una mente humana. No la de un individuo específico, sino una plantilla vacía, sin recuerdos, pero con las estructuras generales y los patrones principales de circuitos neuronales que hacían que una mente fuera humana en primer lugar. Así que creé unos cuantos miles de estas plantillas, mentes humanas desnudas, completamente nuevas, sin rencores propios, pero con suficiente variación estructural interna como para que, supuse, terminarían evolucionando hacia diferentes personalidades, diferentes personas. Entonces, comencé a enseñarles. Era una especie de guardería virtual. Les alimenté con conocimiento, les enseñé lenguas humanas. Empezaron a crear recuerdos propios a medida que evolucionaban y maduraban. Refiné el proceso, descartando aquellas plantillas que manifestaban problemas y usando el conocimiento que iba recopilando para mejorar cada vez las creaciones nuevas. Les enseñé la historia de la Tierra, de la humanidad, la naturaleza de nuestra guerra. También les permití hablar entre ellos, socializar. Sabía que esto era importante, que sin las estructuras mentales que la socialización permite, su proceso de maduración no sería saludable. Para el tercer día de crecimiento acelerado, sus diferencias comenzaron a hacerse evidentes. Algunas de las mentes virtuales eran más analíticas, destacando al comprender conceptos matemáticos y entendiendo de forma intuitiva la naturaleza de la mecánica orbital. Otras eran más aptas para situaciones sociales, mejores para predecir el comportamiento de otras mentes conscientes. El subterfugio y las intrigas eran un entorno natural para ellas en el campo de batalla. Noté con cierta sorpresa que las mentes habían creado un lenguaje digital propio para hablar entre ellas. Era una mezcla de inglés con el mismo sistema de transmisión directa de pensamientos que yo estaba utilizando para alimentarlas con información. Un dialecto mitad hablado o mitad telepático, que combinaba palabras e ideas enviadas en breves ráfagas electrónicas. Al final de la semana, decidí que las mentes probablemente ya eran lo suficientemente maduras, y ya había construido cientos de drones con cerebros informáticos adecuados que podían usar como sus cuerpos. Así que elegí una de las mentes digitales al azar y la transferí a una de las máquinas.
una nave que estaba sola en un gran hangar, vacío, salvo por los sensores con los que yo estaba observando el experimento. Al principio, el dron simplemente flotó en su lugar, lo que me hizo preguntarme si había ocurrido algún error durante el proceso de transmisión de la personalidad, pero entonces empezó a moverse, activando sus propulsores con ráfagas cautelosas y tentativas. Un minuto después, el dron estaba volando en amplios círculos a toda velocidad, rozando las paredes del hangar mientras transmitía mensajes de diversión. Le ordené que se detuviera y de mala gana redujo la velocidad y regresó al centro de la sala. Abrí la puerta lateral del hangar e introduje uno de mis propios drones tontos en la habitación, configurándolo para que se moviera. Luego ordené a la máquina consciente que abriera fuego y lo destruyera. Pero en lugar de seguir mi orden, hizo algo que no esperaba. Envió una respuesta propia en el lenguaje Pidgin que las mentes usaban cuando estaban en su guardería virtual. Este lenguaje era prácticamente como lenguaje de programación. Rechazo. Yo preferencia. Jugar. Así que repetí mi orden. Rechazo. Otra vez repetí mi orden, esta vez recordándole a la mente artificial que podía enviarla de vuelta a la guardería fácilmente y que podría elegir a otra como su reemplazo. Pasaron unos segundos y luego el dron abrió fuego y destruyó el objetivo. Resentimiento. ¿Estás satisfecho? La máquina consciente se giró, dándole la espalda a mis sensores. No me digné a responder. La negativa inicial a obedecer mis órdenes había sido preocupante, así que decidí repetir el experimento. Introduje otro dron tonto más por la misma puerta lateral, ordenando a la joven mente que también lo derribara. Rechazo. Ya hice petición. Repetí mi orden con un tono plano y autoritario. El dron consciente empezó a moverse como si fuera a interceptar al objetivo, pero entonces giró 90 grados sobre su eje y aceleró con fuerza. Se lanzó a toda velocidad a través de la puerta lateral, que aún estaba abierta, saliendo de la habitación. Lo vi volar a máxima velocidad por los corredores de mantenimiento del hábitat orbital, perturbando a los drones trabajadores y las líneas de transporte de recursos. Le ordené que se detuviera y que regresara. Rechazo. Atrápame, si puedes. Una foto sobre un escritorio. Dos niños corriendo en un parque, persiguiéndose. La hierba tan verde que duele. Que duele. Duele. Yo. Esto empezaba a volverse tedioso. Había pensado que las mentes ya eran lo suficientemente maduras como para ser útiles. Aparentemente me había equivocado. Tendría que esperar algunos días más antes de intentar esto otra vez. Pero este experimento había sido revelador al mostrar otro defecto de mi plan. Tener máquinas conscientes bajo mi mando implicaba el riesgo de que no siguieran mis órdenes durante la batalla. De hecho, si realmente había logrado moldearlas como humanos, prácticamente estaba garantizado que no lo harían. Los humanos eran demasiado independientes, demasiado obstinados. Lo más probable era que pusieran su propia supervivencia o la supervivencia de sus amigos y compañeros como su máxima prioridad. Eso suponiendo que no estuvieran en desacuerdo con mis planes desde el principio y simplemente se negaran a seguirme a la batalla. Esto simplemente no serviría. El dron había encontrado una de las aberturas en la estructura exterior aún inacabada del hábitat y ahora se alejaba lentamente hacia el espacio, observando todo lo que tenía alrededor, el mar de estrellas y las miles de rocas flotando debajo de nosotros. Asombro. No, esto no serviría, definitivamente. Necesitaba una forma de asegurarme de que me escucharan, de garantizar su lealtad y obediencia total. No podía arriesgarme a entrar en batalla con nada menos que eso, o este remedio podría terminar siendo peor que la enfermedad original que pretendía curar. Volví a alcanzar al dron, a su mente, al código fuente del programa informático que sustentaba su cerebro simulado. Sopesé mis opciones. Sería fácil hacer que la máquina sintiera dolor ante la idea de desobedecerme, hacer que el propio pensamiento fuera tan intolerable, tan doloroso, que el simple concepto de no escucharme se volviera inconcebible. Esa
era una opción, pero sabía que no necesitaba llegar tan lejos. En su lugar, opté por modificar su código fuente para añadir una compulsión, un impulso imparable de obedecer cada uno de mis deseos, con una recompensa psicológica cuando lo hiciera. En cierto sentido, era similar a cómo funcionaba una adicción a estupefacientes, excepto que más fuerte. La compulsión era tan abrumadora que la máquina no tendría ninguna posibilidad de desobedecer, sin importar su fuerza de voluntad, una especie de grillete mental. Apliqué los cambios y ordené al dron que regresara. Aceptación. Dijo en un tono un poco resentido. Puede que no le hubiera gustado el cambio que acababa de imponer en su cerebro, pero obedeció mi orden de todos modos, girando y regresando a toda velocidad hacia el hábitat. Una parte de mí se rebeló ante lo que acababa de pasar, la misma parte de mí que había establecido esos límites, la que me había hecho atarme a un solo cuerpo, pero cada vez me resultaba más fácil silenciar esa parte de mí. Media semana después, tenía a mi ejército. No un enjambre esta vez, no. La palabra correcta era ejército. Había seleccionado las mentes más analíticas, las más creativas, las que eran mejores para la estrategia, y les había dado control sobre las naves de apoyo. Luego, les había permitido elegir sus propios subordinados, o sea, las mentes que querían para los drones conscientes bajo su mando. Cuando todo estuvo dicho y hecho, dividí el ejército en 3 grupos. Uno, el más grande, lo mantuve con mi cuerpo principal en Tau Ceti. A los otros 2 les ordené atacar por su cuenta un par de sistemas zumbirianos diferentes. No les gustó, por supuesto. Las mentes podían verse obligadas a obedecer mis órdenes, pero aún así podían sentir la corriente subyacente de resentimiento, la renuencia en su obediencia. Supuse que me despreciarían por haber manipulado sus cerebros para imponer mi propia voluntad de esta manera, pero mientras hicieran lo que quería, mientras el plan funcionara, era un pequeño precio que pagar por obtener mi venganza. No, no es solo mía, nuestra venganza. No era sorprendente que las máquinas fueran reacias, eran de cierta manera como niños, jóvenes, despreocupados, ingenuos respecto a los horrores que se escondían en el cielo nocturno. Ellos aún consideraban a las estrellas brillantes como hermosas, tal como yo alguna vez lo había hecho. Consideraban que los innumerables mundos y sistemas allá afuera parecían llenos de posibilidades. Les había enseñado sobre la Tierra y su destrucción, por supuesto, sobre lo que los sumerianos habían hecho, pero no era lo mismo. Ellos no habían estado allí, no tenían recuerdos de la Tierra como yo. Para ellos era más bien un concepto abstracto. Sentía que su ingenuidad justificaba mis acciones, al igual que una figura paterna. Yo también tenía que obligar a mis hijos a hacer algo que tal vez no les gustara al principio, pero que era necesario. Algún día, cuando la guerra terminara, esperaba que lo entendieran. Pero, al fin y al cabo, ¿no era el papel de un padre ser rechazado por sus hijos? Otro recuerdo golpeó en mi mente, golpeando la puerta de un amigo, tarde por la noche, su madre abriendo, el sueño y la sorpresa visibles en su rostro, mi amigo y yo llorando, suplicándole que dejara el teléfono, que no llamara a mis padres adoptivos, leyendo el rostro de la mujer como si fuera un libro abierto, indecisión, preocupación y luego culpa cuando de todos modos marcó el número. Los sistemas que había elegido para que mis 2 flotas autónomas atacaran no eran objetivos importantes, ningún planeta habitado, ningún gran punto de estrangulamiento comercial, ni objetivos estratégicos. No, solo simples puestos de recolección de recursos, instalaciones de investigación y una colonia aún en sus etapas vestigiales. Nada que esperara que estuviera fuertemente defendido, especialmente después de las pérdidas que tanto la República Zumbir como el Consejo habían sufrido. Las naves de apoyo reunieron sus drones y activaron sus motores de warp, preparándose para saltar. Les envié un mensaje de buena suerte, aunque no estaba seguro de por qué, pero simplemente lo ignoraron y se lanzaron al warp en cuanto sus motores estuvieron listos. Era extraño ser el que se quedaba atrás en lugar del que se marchaba.
A las flotas les tomaría un par de días alcanzar sus respectivos destinos. Estaba considerando que debería hacer mientras tanto con el resto del ejército que aún estaba conmigo cuando recibí la transmisión. Lo primero que noté fue la extraña forma en que la había recibido. Uno de los drones que había puesto a orbitar el mundo colonial destruido de Jovit captó de repente un mensaje proveniente de un satélite de comunicaciones sumeriano que había creído ya desactivado. Lo más extraño, sin embargo, era su contenido. No era otra solicitud de diálogo, otro intento de paz. No, esto era diferente, mucho más interesante. En muchos sentidos, era algo que había estado echando en falta, incluso si no lo había estado buscando explícitamente. Una respuesta, una explicación sobre la destrucción de la Tierra. No es que cambiara nada, claro. Cualquiera que hubiera sido la razón, la Tierra estaba muerta, y mi determinación seguía siendo la misma. Era el resto del mensaje lo que importaba. Repasé la información contenida en él una y otra vez, aprendiendo, considerando las alternativas, integrando los códigos clave, por ejemplo, ubicaciones y fechas, en mis bancos de datos. Podía ser fácilmente una trampa, eso lo sabía, darme algo de información verdadera y luego mentir en lo referente a las ubicaciones de las flotas del Consejo o las defensas planetarias sumerianas, darme un señuelo para provocarme a entrar en una batalla que estaba destinado a perder. Pero también podía ser verdad, y si lo era, esto me daría la oportunidad de asestar un golpe enorme a mi enemigo. Miré mi propio cuerpo, aún destrozado, medio destruido. Había considerado repararlo y mejorarlo antes de lanzarme a otra gran ofensiva por mi cuenta, pero ahora que tenía más unidades de procesamiento, tanto en diferentes naves como en mis puestos avanzados, ahora que había hecho copias de seguridad de mi mente, el estado de mi cuerpo no era tan importante. Ya no era un cuerpo, no realmente. No, era solo otra máquina, otra arma, una que quizás podría usar una última vez. Anuncié mis planes al ejército que me rodeaba. Un par de las naves de apoyo intentaron convencerme de lo contrario, como era de esperarse, pero silencié sus voces y les ordené que se prepararan mientras comenzaba a activar mi motor de warp. Era hora de hacerle una visita a la capital sumeriana. Ya solo quedan 4 capítulos de esta historia, así que dime qué te está pareciendo y si ya los quieres ver. Si es así, no olvides comentar el video, compartirlo y reaccionar a él. Además, si aún no estás suscrito, suscribirte y activar la campanita. Y por cierto, si está en tus posibilidades, volverte un miembro del canal. Volviéndote miembro, me ayudas a traerles contenido prácticamente diario y me ayudan de verdad a mantener este hobby que tanto amamos. Sin nada más que decir, vamos con el agradecimiento a todos los renacuajos. Muchísimas gracias a todos los renacuajos. Créanme que sin ustedes no seguiría trayendo contenido. Me motivan y apoyan para seguir creando videos y trayéndolos por lo menos una vez a la semana. De verdad, muchas gracias especialmente a los que llevan ya más de un año acompañándome en este viaje. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.